La mansión de los del Pino no era solo una casa, era un testamento de opulencia. En este mundo de privilegios, Ana era una disonancia. Sus manos curtidas, su vestimenta modesta y su acento humilde la hacían resaltar como una amapola silvestre en un jardín de orquídeas. La necesidad la empujó a la vasta ciudad para conseguir medicamentos para su madre enferma. Al ser contratada como parte del personal de limpieza, Ana sintió desde el primer instante el peso sofocante del desdén, un manto helado que la acompañaría día tras día. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Los demás empleados, muchos de los cuales habían envejecido bajo el techo de los del Pino, habían internalizado la distancia y la altivez de sus patrones. Se habían convertido en reflejos pálidos de la élite que servían. La señora Gable, el ama de llaves, consideraba la presencia de Ana una afrenta personal a la inmaculada imagen de la mansión. Se mofaban de su forma de hablar y la excluían, tejiendo a su alrededor un muro de silencio. Para ellos, Ana oscilaba entre ser invisible y un objeto de burla. Ella, con una dignidad silenciosa, soportaba las humillaciones, agachando la cabeza y aferrándose a su trabajo. La imagen de su madre, suplicando alivio, era su escudo. Cada noche, en la soledad de su pequeña habitación abuhardillada, las cartas de su madre, rebosantes de amor, eran el bálsamo que curaba las heridas invisibles y le daban la fuerza. El patriarca de la familia, el señor del Pino, era una figura imponente y distante. Se movía por la casa con la etérea presencia de un espectro. Sus ojos grises apenas reparaban en la existencia de aquellos que mantenían su mundo en orden. Su esposa, la señora del Pino, era aún más implacable. Si su marido la ignoraba, ella la observaba con una atención casi malévola, como si Ana fuera una mancha persistente en su impecable decoración. No era raro escucharla hacer comentarios pasivo-agresivos, siempre acompañados de una sonrisa gélida, sobre una mota de polvo que parecía que Ana había pasado por alto. Pero era Daniel, el hijo mayor, quien encarnaba la quinta esencia de la arrogancia cruel. Un joven engreído que parecía encontrar placer en atormentar a Ana. Sus accidentes eran frecuentes y calculados. Copas de vino derramadas, zapatos embarrados. Su tono de voz condescendiente la hacía sentir insignificante, una pieza de mobiliario. La llamaba chica, o peor aún, chasqueaba los dedos para captar su atención, negándole incluso la dignidad de su nombre. Ana lo soportaba todo. Su espíritu, sin embargo, se erosionaba silenciosamente. Las humillaciones, el desprecio, la hacían sentir cada vez más pequeña, más invisible. Sin embargo, en esa oscura existencia, existía un solitario y tenue rayo de luz. Leo, el hijo menor de los del Pino. Leo, con 17 años, era la antítesis de su familia, un alma sensible y observadora que parecía fuera de lugar en esa jaula de oro. A menudo se le veía con un libro entre las manos, refugiado en la vasta biblioteca o en la tranquilidad del jardín. A diferencia de los demás, Leo nunca la miraba con desdén. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban fugazmente en los largos pasillos, y él le ofrecía una pequeña y tímida sonrisa, un gesto fugaz que para Ana era como un vaso de agua fresca en medio de un desierto implacable. Un bochornoso día de verano, la señora del Pino organizó una de sus fastuosas fiestas en el jardín. La tensión era palpable. Ana, con su uniforme impecable pero ya sudoroso, tenía la ardua tarea de transportar pesadas bandejas de aperitivos. En uno de esos viajes, cargando una bandeja de plata repleta de copas de champán, Daniel y su séquito de amigos le bloquearon el paso. «Cuidado por dónde vas, chica», espetó Daniel con una sonrisa burlona. El corazón de Ana se aceleró. Intentó rodearlos, la bandeja tambaleándose. «Con permiso, señor», murmuró. Pero Daniel extendió el pie deliberadamente. Ana tropezó. El impacto fue inevitable. La bandeja se precipitó al suelo con un estrépito de cristales rotos, un sonido que pareció silenciar a todos. Un silencio tenso, roto por las risas crueles y desenfrenadas de Daniel y sus amigos. «¡Torpe! ¿No puedes hacer nada bien?», gritó Daniel, su voz teñida de falsa indignación, aunque sus ojos brillaban con placer sádico. La señora del Pino, con el rostro contraído por la ira, se abalanzó sobre la escena. «¡Incompetente! ¡Mira lo que has hecho!»,
«¡Estás despedida!», exclamó, su voz un látigo que fustigó el ya frágil espíritu de Ana. Las lágrimas que Ana había contenido con tanto esfuerzo brotaron incontrolables. La vergüenza, la humillación, era abrumadora. Se quedó allí, paralizada, en medio de los fragmentos de cristal. No fue su culpa. La voz, clara y firme, cortó el aire enrarecido. Era Leo. Había emergido de la multitud. Su rostro, normalmente tan sereno, ahora encendido por una ira tranquila. «¿Qué has dicho, Leo?», preguntó su madre, la incredulidad tiñendo su voz. «He dicho que no fue su culpa. Lo vi todo», repitió Leo, su mirada fija en su hermano mayor, un desafío mudo. «Tú le pusiste la zancadilla, Daniel». Daniel soltó una risa nerviosa. «No seas ridículo, hermanito. La empleada es torpe, eso es todo». «No mientas», insistió Leo, dando un paso adelante, su voz adquiriendo un peso y una autoridad que nadie le había escuchado antes. «Lo haces todo el tiempo. La tratas como si fuera menos que humana, y estoy harto de verlo». El señor del Pino, que hasta ese momento había observado la escena con su habitual distancia, se acercó, su imponente presencia añadiendo más tensión. «¿Qué es este escándalo, Leo? ¿Defendiendo al servicio?». «Estoy defendiendo lo que es correcto», lo interrumpió Leo, una acción sin precedentes. «Esta mujer trabaja más duro en un día que Daniel en toda su vida. Soporta nuestro desprecio con una dignidad que ninguno de nosotros posee, y en lugar de agradecerle, la humillamos». Ante la mirada atónita de todos, Leo se agachó con calma y comenzó a recoger los trozos de cristal más grandes. Ana lo miró, el corazón encogido por una emoción desconocida. Nadie, en toda su vida, la había defendido. «Dale like, suscríbete y comparte». Leo se levantó, sosteniendo los cristales con cuidado, y se enfrentó a su familia. «Si ella se va», declaró con una calma aterradora, «yo me voy con ella». El ultimátum dejó a todos sin palabras. La idea era descabellada. ¿Leo, el heredero, abandonando su hogar por una simple empleada? Pero la determinación en sus ojos era innegable. Sabían que hablaba en serio. Hubo un tenso silencio. El señor del Pino, para quien un escándalo público era la peor de las afrentas, finalmente habló. «Suficiente. Ana, limpie este desastre. Y usted», dijo, señalando a Daniel con una mirada glacial. «Discúlpese». Daniel balbuceó, la incredulidad tiñendo sus palabras. «¿Disculparme? ¿Con ella?». «Ahora», ordenó su padre, su voz resonando con autoridad. Mascullando una disculpa apenas audible, Daniel se retiró con sus amigos, derrotado. La señora del Pino se alejó, lanzando una mirada venenosa a Ana. Cuando se quedaron solos, Ana miró a Leo, las lágrimas aún brillando en sus ojos, pero ahora eran lágrimas de profunda gratitud. «Gracias, joven señor. Nadie había hecho algo así por mí», susurró. «Por favor, llámame Leo», dijo él, su timidez habitual regresando. «Y no tienes nada que agradecer. Lamento no haber hablado antes». Ese día, marcado por la valentía inesperada de Leo, fue un punto de inflexión. El acto de Leo no solo salvó el trabajo de Ana, sino que también alteró el velo de desprecio que la cubría. El personal, antes hostil, comenzó a tratarla con un nuevo respeto. La señora del Pino y Daniel optaron por la ignorancia. Su abierta hostilidad cesó, reemplazada por un resentimiento silencioso. Pero lo más importante fue el nacimiento de una amistad improbable entre Ana y Leo. Él comenzó a buscar su compañía, encontrando en su sencillez y bondad un respiro del ambiente sofocante de su familia. Pasaban horas en la inmensa biblioteca, donde él le leía pasajes de sus libros favoritos. A cambio, ella le contaba historias de su pueblo, de una vida más simple, pero más rica en comunidad y autenticidad. Ana descubrió que la inmensa riqueza de Leo no lo había hecho feliz. Se sentía tan atrapado como ella, aunque en una jaula de oro. Y Leo descubrió en Ana una fuerza, una resiliencia, una sabiduría forjada en la adversidad que admiraba profundamente. A través de sus ojos, comenzó a ver el mundo de una manera diferente, a darse cuenta de la vacuidad de su propia existencia. Un día, mientras paseaban por el jardín, Leo le confesó su sueño. Quería ser escritor, no el sucesor del imperio financiero de su padre. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.